Era una noche cálida en la Ciudad de México. Las calles de Coyoacán estaban más tranquilas de lo habitual, como si el propio barrio presentiera que algo diferente estaba por suceder. En un pequeño y acogedor restaurante llamado El Sabor de 1917, abuela Valeria trabajaba, una joven de 27 años, una camarera dedicada, con grandes ojos marrones y una sonrisa que perduraba incluso en los peores días. Había pasado semanas agotadoras. Su madre estaba enferma, el alquiler estaba atrasado y las propinas habían bajado desde que comenzaron las obras en la calle de enfrente. Aún así, allí estaba, recogiendo platos y sirviendo café con la misma amabilidad de siempre. Y fue allí, en medio del turno, que entró. Alto, moreno, de expresión reservada. Vestía una camisa blanca y un reloj caro que brillaba incluso en la penumbra del lugar. Se sentó solo en la mesa de la esquina y pidió solo una café americano, sin azúcar. No miró a nadie, solo a la taza, como si esperara una respuesta. Valeria notó enseguida que no era un cliente cualquiera. No era de allí. Era como una tormenta que llega lentamente, pero lo cambia todo. Se acercó a recoger la cuenta de otra mesa y lo miró de reojo. No parecía triste, parecía destrozado. Valeria había visto muchas caras a lo largo de los años, pero había algo en este hombre que la conmovía. Disfrazándose, le ofreció más café. Él levantó la vista y por primera vez se miraron. ¿Crees que una sola noche puede cambiarlo o todo?, preguntó de repente con un tono serio y cansado. Valeria sonrió levemente, sin saber si era una pregunta seria o solo un comentario, pero respondió con sinceridad: «Depende. ¿Qué harías con esa noche?» Su nombre era Alejandro, un nombre común, pero dicho con tanta firmeza que parecía raro. Dijo que era empresario. No dijo mucho más, excepto que ese día se cumplía un año de la pérdida de alguien muy importante. «Vine porque no puedo estar en mi casa esta noche», dijo. Valeria no insistió en saber más, simplemente escuchó, y en ese restaurante de barrio, rodeado del olor a tortilla y con una música suave de fondo, comenzaron a hablar como si se conocieran de otra vida. El reloj dio la medianoche. El restaurante cerró. Alejandro se ofreció a acompañarla a la parada del autobús. Era tarde. Coyoacán podía ser tranquilo, pero a esa hora la ciudad cambiaba de aspecto. De camino, dijo que no quería irse a casa, que necesitaba seguir hablando con alguien. «¿Quieres tomar algo conmigo? Nada raro, solo seguir hablando». Valeria dudó. Era tarde. Pero algo dentro de ella le decía que ese hombre no representaba peligro, representaba dolor, y ella sabía lo que se sentía. Aceptó. Fueron a un discreto hotel en la colonia Roma Norte. Alejandro eligió el Hotel Florencia, un antiguo edificio con encanto europeo. En la sala pidieron vino tinto y se sentaron uno frente al otro, y allí, entre sorbos y risas tímidas, empezaron a surgir confidencias. Alejandro habló de su exprometida, quien falleció en un accidente de coche el día de su boda. Ella dijo que, desde entonces, ya no sabía cómo relacionarse con nadie. Valeria habló de su padre ausente, de su vida difícil, de las noches en que pensó en rendirse, y sin darse cuenta se acercaron más. No había prisa, no fue una pasión explosiva, fue una entrega silenciosa, un beso, una caricia en el pelo, un largo abrazo. Durmieron abrazados, como dos personas que por un instante se refugiaron la una en la otra. No prometieron nada, no hicieron planes, simplemente vivieron ese momento, como si supieran que era lo único que tenían. Pero al amanecer, Alejandro ya no estaba. Valeria despertó sola. Junto a su almohada había una carta escrita a mano, cuidadosamente doblada. En ella decía: «Gracias por escucharme sin juzgar,
por darme una noche de calma cuando el mundo me ahogaba. No sé si nos volveremos a ver, pero esta noche me salvaste sin darte cuenta. Alejandro, sin número de teléfono, sin apellido, solo la firma. Valeria leyó la carta varias veces, primero con sorpresa, luego con rabia y finalmente con una opresión en el pecho. Él guardó la carta en una cajita donde solían estar sus facturas vencidas. Y allí, entre deudas y decepciones, también puso ese momento. Intentó convencerse de que era solo una historia rápida, de esas que pasan como la brisa, pero no sabía que esa brisa estaba a punto de convertirse en un huracán. Si también sentiste que se te aceleraba el corazón con este encuentro inesperado, imagínalo, que está por venir. Esta historia apenas comienza, y te prometo que cada capítulo te conmoverá. Así que aprovecha este momento y suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta a este video. Así no te perderás ni una sola parte de esta historia que ya ha comenzado, llena de misterio, emoción y giros inesperados. Sigue cada detalle con nosotros, porque aquí el amor siempre tiene una forma única de surgir. Valeria permaneció inmóvil en la cama durante unos minutos, con la mirada fija en el techo de la habitación. Hotel Florencia El Sol. Ni siquiera había salido, pero el silencio ya era una advertencia. Extendió la mano a un lado y solo encontró sábanas frías. Alejandro se había ido. No había ruido en el baño, no había sombra tras la cortina, solo la almohada arrugada y la carta. Se le encogió el corazón. No esperaba flores ni promesas, pero tampoco esperaba ese silencio. El silencio de quien no piensa volver. Con dedos temblorosos, volvió a sujetar la carta. La leyó despacio, palabra por palabra, como si intentara encontrar algo oculto entre líneas. Pero no había un hasta luego, ni un llámame. Solo gratitud, solo un adiós. Se levantó despacio, se puso la ropa de la noche anterior, se pintó los labios como si eso disimulara algo y salió de la habitación con la dignidad de quien lleva el mundo a cuestas. De regreso a casa, las calles parecían burlarse de ella. Las farolas destellaban, los coches pasaban a toda velocidad y nadie se detuvo a ver a la mujer de mirada perdida y la carta doblada en el bolsillo. Al llegar a casa, en el barrio de Iztacalco, Valeria tiró sus zapatos en un rincón, se sentó en el sofá y no lloró. Todavía no. Se quedó allí, en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad despertando. El silbido del vendedor de vinos, tamales la radio del vecino, iniciando el día con Juan Gabriel todo, era tan normal, mientras que en su interior algo se había trastocado. Tomó su celular, pensó en llamar a su amiga Carolina, pero decidió no hacerlo. No sabría cómo explicárselo. ¿Cómo podía decirle que se había entregado a un hombre misterioso, que ahora era solo un recuerdo en una hoja de papel? Las siguientes semanas fueron extrañas. En el trabajo fingí que no había pasado nada. En el restaurante, el sabor de abuela continuó atendiendo a los clientes con una sonrisa, pero su mirada distraída revelaba lo que ocultaban sus labios. Carolina incluso le preguntó varias veces, ¿estás bien, Vale? Y ella decía que sí, pero el sí venía con un peso, porque Valeria ya no era la misma. Y cuando, 2 semanas después, empezó a sentirse extraña, mareos, náuseas, sensibilidad al olor del café, su corazón lo supo antes de que la prueba lo confirmara. Fue hasta que un farmacia Guadalajara cerca de casa. Se hizo la prueba de embarazo e intentó no pensar. En casa se encerró en el baño, como si fuera a batirse en duelo. Esperó los minutos indicados. 2 líneas que lo cambiaron todo. Valeria no gritó, no lloró, simplemente se apoyó en la fría pared y se quedó allí, abrazada a sus rodillas. Estaba embarazada de Alejandro,
el hombre que se fue sin mirar atrás. ¿Y ahora? ¿Cómo decirle esto a alguien? ¿Cómo criar a un niño sola en un apartamento pequeño, con una madre enferma y una factura de la luz atrasada? En los días siguientes, pensó en varias posibilidades. Encontrar a Alejandro era imposible. No tenía su apellido, su número de teléfono, ni siquiera sabía para qué empresa trabajaba. Solo sabía que se llamaba Alejandro, que había un dolor oculto en sus ojos y que había desaparecido como el humo. Valeria decidió no contárselo a nadie, ni a su madre ni a su amiga. Guardó el secreto como si estuviera prohibido, y quizá sí lo estuviera. Al fin y al cabo, el mundo juzga a las mujeres que se embarazan por encuentros sin etiqueta. El mundo no quiere saber el contexto, quiere señalar con el dedo. Aun con todo esto, Valeria empezó a sentir que algo nuevo crecía en su interior, coraje, no de esos que alzan bandera y gritan en medio de la calle. Era un coraje silencioso, hecho de pequeñas decisiones. Cambiar el refresco por jugo, comer mejor, acostarse temprano, evitar levantar cosas pesadas. Empezó a leer sobre el embarazo en el celular de su vecina. Todas las noches, antes de dormir, le hablaba al bebé. No sé cómo va a salir esto, pero te prometo que lo intentaré con todo mi corazón. Cuando llegó la primera patadita, estaba sola en el sofá, con la mano apoyada en el vientre, los ojos abiertos de sorpresa, y en ese instante supo que estaba viva por una razón. El miedo seguía ahí, por supuesto, pero ahora había algo más fuerte, una conexión que nadie podría arrebatarle, un amor sin rostro, pero tan presente como el aire mismo. Y aunque el padre de este bebé era solo un nombre en un papel, sabía que llevaba algo precioso, algo que lo cambiaría todo. Valeria volvió al trabajo. Empezó a coser ropa de bebé en su tiempo libre y la vendía a sus vecinos. Compraba telas en mercado de Sonora Bordeaux con esmero y descubrió un talento que nunca había explorado. Poco a poco, su casa se fue llenando de color. Una cuna improvisada, una alfombra nueva, un portarretrato sin foto, esperando la primera sonrisa. No sabía qué vendría después, pero una cosa era segura. Alejandro podría haberse ido, pero su historia estaba lejos de terminar. Si estuvieras en el lugar de Valeria, ¿se lo contarías? ¿A alguien o guardarías el secreto como ella? Escríbenos en los comentarios. Quiero saber qué harías. Y aprovecha para suscribirte al canal, dar un me gusta y activar la campanita, porque esta historia aún tiene muchos giros inesperados. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando Valeria se dio cuenta, ya tenía 3 meses de embarazo. Su barriga empezaba a notarse, aunque discretamente, pero cada día que pasaba, el secreto pesaba más. En su humilde casa de Iztacalco, cosía a escondidas ropa de bebé, guardaba los resultados positivos en una caja de zapatos y escondía los primeros zapatitos en una bolsa de tela detrás del armario. No le dijo ni una palabra a su madre, que aún se recuperaba del tratamiento médico, y a su amiga Carolina siempre le decía que solo estaba cansada, que había dormido mal, que necesitaba trabajar más. No restaurante. El sabor de abuela empezó a usar blusas más sueltas y delantales dobles, disimulando siempre la ligera hinchazón de su cuerpo. A veces sentía náuseas en medio de su turno, corría al baño y volvía sonriendo como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo era diferente. Valeria hablaba con el bebé durante sus descansos, sentada al fondo del restaurante, entre bolsas de arroz y cajas de tomates. «Todavía no te conozco, pero ya te quiero más que a mi propia vida», murmuraba mientras se pasaba la mano por el vientre. Era el único momento del día en que se permitía sentir esperanza. En la calle, las miradas empezaron a pesarle. Una vecina mayor, doña Teresa, se le acercó en la puerta de su casa. «Valeria, hija, ¿estás comiendo demasiado o hay algo más?» Ella solo rió, cambió de tema y entró rápidamente, pero por dentro su nerviosismo crecía. Sabía que
No podría ocultarlo por mucho más tiempo, y sin embargo permaneció en silencio. Tenía miedo de ser juzgada, miedo de que le hicieran preguntas. No quería explicarse. ¿Cómo podía decir que estaba esperando un hijo de un hombre que ni siquiera sabía dónde estaba? ¿De un nombre que solo existía en un papel? Por la noche, sus miedos se intensificaban. Se acostó y pensó en todo lo que aún no sabía. ¿Y si el bebé nacía enfermo? ¿Y si no podía criarlo? ¿Y si su madre se enteraba y la echaba de casa? En medio de estos pensamientos, el único consuelo que encontró fue el bebé. El hecho de que estuviera allí, creciendo dentro de ella. Valeria sintió que, aunque estaba sola, ya no lo estaba. Y eso marcó la diferencia. Empezó a escribir nombres en un viejo cuaderno. Si era niño, sería Emiliano. Si era niña, tal vez Isabela. Pero en el fondo, sentía que era niño. Con el paso de las semanas, los cambios en su cuerpo ya no se podían ocultar con ropa suelta. En el restaurante, la dueña, la señora Carmen, la llamó para charlar. Valeria, mi niña, estás embarazada, ¿verdad? Bajó la mirada. No tenía sentido negarlo. Carmen la abrazó. No gritó, no la juzgó. Simplemente dijo, encontraremos la manera de solucionar esto. Eres demasiado buena para afrontar esto sola. Era la primera vez que alguien la recibía desde que descubrió que estaba embarazada. Y también fue el primer día que Valeria lloró, aliviada, sintiendo que tal vez no estaba tan sola como creía. Con el apoyo de Carmen, empezó a trabajar a tiempo parcial y a coser en casa. Los vecinos empezaron a encargarle vestidos de bautizo, ropa bordada y toallas personalizadas. Valeria se fue convirtiendo poco a poco en una figura de referencia en el barrio. Y con ello, la bebé también se convirtió en parte de la rutina. Ya no era un secreto, era motivo de cariño, de donaciones inesperadas. Doña Teresa apareció con una cuna vieja. Carolina, aunque se sorprendió al enterarse de todo, organizó un baby shower improvisado con sus amigas de la calle, y fue en ese ambiente acogedor que el bebé empezó a moverse por primera vez. Valeria estaba sentada en el sofá, cosiendo un nombre en un pelele amarillo, cuando sintió un ligero movimiento. Se detuvo, se agarró la barriga y rió para sí misma. Era como si dijera, «Aquí estoy, mami». En ese instante, todo cobró sentido. El dolor, el miedo, el silencio, todo se disolvió en la certeza de ese roce desde dentro. Sacó su celular y grabó un mensaje de voz. Emiliano, cuando crezcas y escuches esto, quiero que sepas que fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida. A pesar de la incertidumbre, Valeria empezaba a sentirse segura. Tenía miedo del futuro, claro, pero ahora tenía el valor de afrontarlo. El nombre de Alejandro seguía siendo una incógnita. A veces se sorprendía mirando la carta guardada en el fondo del cajón. ¿Pensaría en ella? ¿Sabía que había dejado una vida atrás? Pero ella negó con la cabeza y volvió a la realidad. Su atención ahora estaba en el bebé, el niño que llevaba dentro, el niño que pronto tendría su rostro, su nombre, su historia. En la última semana del 6º mes, Valeria se sentó en el patio de su casa y comenzó a armar un álbum. En él pegó la ecografía, el primer ropita, la foto del baby shower y una carta. Escribió con calma, mientras las lágrimas caían a medida que cada palabra tomaba forma. Querido Alejandro, donde quiera que estés, quiero que sepas que algo hermoso quedó de esa noche. Tu hijo llegará pronto, y aunque no sé si te volveré a ver algún día, él se llevará tu fuerza y mi amor. Luego cerró el álbum y lo guardó en una caja azul. Era un secreto que quizás algún día tendría que revelar. Era una mañana bochornosa de septiembre cuando Valeria se despertó con un dolor sin igual.
Había sentido contracciones leves los días anteriores, pero esta era fuerte, rítmica y no se le pasaba. Miró el reloj. Las 3:17 a.m. Su madre dormía en la habitación de al lado. Valeria intentó levantarse lentamente, pero al poner los pies en el suelo, sintió que se le rompían las aguas. El suelo se mojó y su corazón se aceleró. No había más tiempo. El bebé estaba por venir. Rápidamente agarró la bolsa que había preparado semanas antes. Respiró hondo, intentando contener el dolor que le invadía en oleadas. Llamó a Carolina, quien llegó en pocos minutos en taxi. Fueron directos al Hospital General de México. Durante el trayecto, Valeria agarró con fuerza la mano de su amiga y repetía: «Ya viene, ya viene». Carolina intentó calmarla, pero ella también estaba nerviosa. Ninguna de las dos había vivido algo así. Al llegar, fueron directo a urgencias. Las enfermeras la pusieron en una silla de ruedas y todo sucedió rapidísimo. En el pasillo del hospital, Valeria oía los sonidos del lugar como si estuviera en un sueño. Pasos apresurados, voces apuradas, el pitido de las máquinas. Una vez, en la sala de partos, el médico la examinó y confirmó una dilatación casi completa. «Vamos a tener que hacer eso ahora», dijo, mientras las enfermeras se movían. Valeria solo podía pensar en el bebé. «Por favor, que todo vaya bien», repitió en voz baja. Y entonces llegó el grito, un llanto fuerte y potente que resonó por toda la habitación. Era Emiliano, sano, fuerte, y con una marca inusual en el hombro izquierdo. La enfermera lo puso en brazos de Valeria. Ella lloró sin parar, pero lo que la sorprendió fue la reacción del médico. «Mira eso, una estrella». La marca con forma de estrella irregular era visible como un tatuaje natural, pequeña pero clara. Valeria abrió mucho los ojos. No era común. Era exactamente igual a la marca que Alejandro tenía en la mano. La recordó al instante. Esa noche, cuando él sostuvo la copa de vino, la suave luz le dio en la mano izquierda y reveló esa misma estrella. En ese momento le había parecido curiosa. Ahora era imposible ignorarla. El bebé estaba en sus brazos, durmiendo plácidamente, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Valeria le besó la frente y dijo suavemente: «Bienvenido, mi amor. Eres un milagro». Durante los días siguientes, permaneció en el hospital, aprendiendo a cuidar a su hijo, a bañarlo, a cambiarle el pañal y a calmar su llanto. A pesar del agotamiento, estaba feliz. Cada día, Emiliano mostraba más rasgos de Alejandro: la forma de sus ojos, su nariz, su ceño fruncido y, por supuesto, la estrella en su hombro, un detalle innegable. En casa, la habitación era sencilla, pero estaba lista. La cuna había sido donada por doña Teresa. Las sábanas las había cosido Valeria, los muñecos de trapo colgaban sobre la almohada, y en la pared un cuadro con el nombre Emiliano, bordado a mano. Cada detalle estaba hecho con cariño. La madre de Valeria, al ver a su nieto, simplemente lloró. No preguntó quién era el padre, simplemente abrazó al niño y le dijo: «Gracias por traer luz a esta casa». Y era cierto. La habitación parecía más luminosa, más luminosa. La presencia de Emiliano lo cambió todo a su alrededor. Valeria ya era madre. Cada día empezaba temprano y terminaba tarde. Entre biberones, noches de insomnio y baños rápidos, aprendió a amar de una forma nueva, más intensa, más protectora. Pasaba horas mirando a su hijo dormido. A veces tomaba la carta de Alejandro y la leía en silencio, como si él pudiera oírla desde algún lugar. Ya no sentía rabia, se perdía una posibilidad, pero sobre todo sentía que lo que importaba estaba allí con ella, en carne, hueso y alma. Cuando
Emiliano cumplió un mes. Valeria decidió tomarles una foto a los dos juntos. Llevó un pañuelo rojo en el pelo y vistió al bebé con un mono blanco bordado. Mandó imprimir la foto en Mercado de Portales. Ya la puse en un marco azul, encima de la cuna. Era la imagen que representaba todo lo que había vivido. Ella y él, solos, pero completos. Y siempre que alguien preguntaba por su padre, ella sonreía y decía, «Tiene mi amor, y eso es suficiente». Pero en el fondo, una intuición no la dejaba en paz. Algo le decía que Alejandro no estaba tan lejos, que de alguna manera el destino aún no había terminado con ellos, y tal vez, solo tal vez, la marca en forma de estrella era la señal más clara de que esta historia aún tenía mucho que revelar. Habían pasado 2 años desde que nació Emiliano. Valeria ahora llevaba una vida digna, incluso con sacrificios. La rutina era dura. Levantarse temprano, preparar el café de su madre, llevar a Emiliano a la guardería en la colonia Benito Juárez, trabajar por las tardes cosiendo para una pequeña tienda de ropa infantil llamada Mi Pequeño Mundo ya en su tiempo libre. Vendía trapos, bordados en el mercado de la Plaza Tlacoquemecatl. El niño creció sano, inteligente y con la misma estrella en el hombro, esa marca que nunca le permitió a Valeria olvidar el pasado. Fue a través de una clienta de costura que surgió una nueva oportunidad. La señora Pilar, una elegante dama que solía encargar vestidos para sus nietas gemelas, mencionó que conocía a alguien de la empresa. Grupo Hidalgo Textiles era una gran empresa con una lujosa sede en Polanco. Necesitan a alguien que haga costura a medida para sus proyectos. De marketing, dijo. Te recomiendo muchísimo. Valeria dudó. Las grandes empresas no eran lo suyo, pero la idea de tener más estabilidad, un mejor salario y quizás un seguro médico para Emiliano la convenció aún más. Aceptó. La mañana de la entrevista, Valeria estaba nerviosa como siempre. Se puso una blusa beige de botones, pantalones oscuros y se recogió el pelo con pinzas discretas. Dejó a Emiliano con su vecina y tomó el metro abarrotado hacia Polanco. El edificio, Grupo Hidalgo Textiles, era enorme. Cristales por todas partes. Recepción moderna. Gente elegante por doquier. Al entrar, sintió que le temblaban las piernas. La recepcionista la condujo a una sala de espera y le pidió que esperara al director creativo. Minutos después, un asistente abrió la puerta y dijo, «El señor Alejandro estará con usted enseguida». El nombre le dio un vuelco a Valeria, pero pensó que era solo una coincidencia. Después de todo, Alejandro era un nombre común. Aún así, su corazón se aceleró. La puerta se abrió. Y entonces, el mundo se detuvo. Él estaba allí, de pie detrás del escritorio, con la misma expresión seria, la misma postura impecable. Su cabello era un poco más corto, su rostro más maduro, pero era él, Alejandro, el padre de Emiliano, el hombre de la carta, el hombre desaparecido. Valeria se quedó quieta un segundo. Intentó respirar, controlarse, pero no pudo ocultar su sorpresa. Alejandro, en cambio, no reaccionó de la misma manera. Simplemente frunció el ceño como si fuera una desconocida, como si no la reconociera. «Valeria, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa ligera y cordial. Ella asintió, intentando disimular el temblor de sus manos. «Mucho gusto, por favor, tome asiento». La entrevista continuó en un ambiente incómodo. Alejandro le hizo preguntas técnicas, elogió su portafolio y tomó notas, pero de vez en cuando la miraba con duda, como si un viejo recuerdo intentara revelarse. Ella respondió con profesionalidad, pero por dentro todo se desmoronaba. Al final dijo, «Tu trabajo es muy bueno, te responderemos el viernes». Ella le dio las gracias, se levantó y al irse,
Él la miró de nuevo. «Has trabajado con vestuario de teatro, ¿verdad?», preguntó distraídamente. «Sí, solo una vez, nada grave». Y se fue. Cuando la puerta se cerró, Valeria se apoyó en la pared del pasillo. El corazón le latía con fuerza. Era él. Sin duda, pero él no la recordaba. Al otro lado de la puerta, Alejandro estaba inquieto. Había algo en la mirada de la mujer que lo conmovía. Su forma de hablar, la expresión de sus ojos, incluso su voz. Había un recuerdo perdido allí, y odiaba no recordarlo. Volvió a coger su currículum, miró el nombre y negó con la cabeza. «¿Dónde he visto a esta mujer antes?», murmuró. Pero su apretada agenda lo obligó a asistir a otras reuniones. Lo dejó pasar, por ahora. Valeria regresó a casa sin saber qué sentir. ¿Alivio? ¿Dolor? ¿Ira? Alejandro no la reconoció, o fingió no reconocerla. No preguntó por ella, no mencionó nada. Pero ella vio en sus ojos, había duda. ¿Y si se enteraba de Emiliano? ¿Y si se enteraba por otros? El secreto, tan cuidadosamente guardado hasta entonces, estaba ahora al borde del colapso. Y ella no estaba preparada. Al día siguiente recibió una llamada. «Te han seleccionado. Puedes empezar el lunes». Valeria aceptó. No podía rechazar el trabajo. Necesitaba el dinero. Necesitaba seguir adelante, aunque eso significara ver a Alejandro casi a diario y ocultarle la verdad más importante de su vida. Los primeros días de Valeria en Grupo Hidalgo Textiles eran intensos. Era discreta, centrada en el trabajo y evitaba cualquier contacto más allá del necesario. Evitaba cruzarse con Alejandro en los pasillos, evitaba mirarlo a los ojos, pero era imposible ignorar su presencia. Era el tipo de hombre que llenaba la habitación sin esfuerzo, voz firme, pasos decididos, una presencia imponente. Aún así, había algo diferente en él, una inquietud, como si algo lo molestara y no sabía exactamente qué. El miércoles de la primera semana hubo una asamblea general en el salón principal. Se convocó a todos los empleados. Alejandro presentó un nuevo proyecto para lanzar una línea infantil con tejidos ecológicos. Valeria estaba allí, sentada en la última fila, intentando pasar desapercibida. Pero durante la presentación dejó de hablar por un momento. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en ella. Sus ojos se cruzaron por unos segundos, pero el tiempo pareció congelarse. El recuerdo lo impactó como un rayo. La noche en el hotel, la conversación, la carta. Sus ojos eran los mismos. Continuó con la reunión como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba en shock. Después del evento se encerró en la habitación y recordó aquella noche en Roma Norte. El hotel, el vino, las sábanas sucias, la forma en que ella había respondido cuando le preguntó qué haría con una noche que lo cambiaría todo. Era ella. Ahora estaba seguro. Pero ¿por qué estaba allí? ¿Y por qué nunca lo había buscado? Sintió una mezcla de sorpresa, curiosidad y rabia. Pero no había dicho nada. Todavía no. Esa misma tarde fue al área de diseño donde trabajaba Valeria. Se apoyó en la puerta de la habitación y la llamó. «Valeria, ¿puedes venir a mi oficina, por favor?». Sintió que el suelo desaparecía. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Caminó hasta su oficina, entró con cuidado y se quedó esperando. Alejandro la miró en silencio durante unos segundos y luego dijo: «Ahora lo recuerdo». Ella no respondió, simplemente respiró hondo. «Eras la esposa de Hotel Florencia, ¿verdad? Esa noche fuiste tú». Valeria asintió. Simplemente dijo: «Sí». Alejandro se cruzó de brazos. «¿Por qué no me buscaste?». Ella respondió con firmeza, pero con lágrimas en los ojos.
Te fuiste antes del amanecer. Dejaste una carta, sin número de teléfono, sin nombre completo. ¿Cómo iba a encontrarte, Alejandro? El nombre dicho tan directamente lo desarmó. Durante unos segundos se miraron en silencio, con preguntas no formuladas, respuestas que habían guardado durante 2 años. ¿Tienes un hijo?, preguntó de repente. Valeria se quedó sin aliento. ¿Por qué me preguntas esto?, respondió. Alejandro se acercó a la mesa, abrió el cajón y sacó una foto. Era de una feria en la plaza Tlacoquemecatl, tomada por un fotógrafo contratado para una editorial local. En la imagen, Valeria estaba sentada en un puesto, con Emiliano en su regazo. Se veía la estrella en el hombro del niño, pequeña pero visible. Alejandro dejó la foto sobre la mesa y dijo: «Tiene esta marca, igualita a la mía. No es casualidad». Valeria se sentó. Estaba pálida. «Sí, es tu hijo». La verdad, dicha con voz temblorosa, llenó la habitación. Alejandro se quedó sin palabras unos segundos. Luego se giró, se pasó las manos por la cara y dejó escapar un largo suspiro. «¿Por qué no me dijiste nada, Valeria?». Ella, con lágrimas en los ojos, dijo: «Porque tenía miedo, porque desapareciste y porque no sabía si querrías saberlo». Alejandro la miró de nuevo, pero esta vez sin ira, con dolor. El silencio entre ellos era denso. Caminó hacia la ventana y contempló la ciudad. Después de unos minutos, dijo: «No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero conocer a mi hijo». Valeria simplemente respondió: «Se llama Emiliano». Alejandro repitió el nombre en voz baja, como si estuviera probando una palabra sagrada. Emiliano, un nombre sencillo, pero con un peso enorme. Un nombre que ahora conectaba 2 mundos que parecían tan distantes. Esa noche, Valeria llegó a casa agotada. Acostó a Emiliano y lo observó respirar. Pasó los dedos por la estrella en el hombro del niño. Ahora el secreto ya no era un secreto. Y el pasado había regresado inesperadamente. Pero algo en su interior le decía que aún había más por venir, que su reencuentro era solo el comienzo de una nueva etapa, y que la mirada de Alejandro, ahora despierta, aún tendría muchas consecuencias. Tras aquella intensa conversación, Alejandro desapareció del trabajo 2 días. Valeria no sabía por qué, pero imaginaba que lo estaba asimilando todo. Y tenía razón. En ese tiempo, Alejandro fue al mercado de la plaza Tlacoquemecatl. Observó el puesto de Valeria desde lejos. Vio a Emiliano jugando con una pelota de colores. Vio cómo reía, cómo corría y cómo se caía. Y cuando cayó y lloró, fue Valeria quien corrió a ayudarlo, le besó la herida y le dijo con dulzura: «Todo está bien, mi amor». Eso fue suficiente. Alejandro supo en ese mismo instante, sin ninguna duda, que ese niño era su hijo. El lunes regresó al trabajo con una decisión tomada. Llamó a Valeria a su oficina, le ofreció un vaso de agua y le dijo: «Quiero conocer a mi hijo, pero no quiero arruinarle la vida. Solo dime cuándo y dónde». Valeria dudó. «Todavía no sabe quién eres. Siempre me he preguntado cómo decírselo. Y ahora no sé cómo hacerlo». Alejandro respondió con calma: «Déjame intentarlo. Si no le gusto, lo aceptaré, pero quiero estar cerca». Ella accedió, asustada, pero también con un atisbo de esperanza. El viernes siguiente, Alejandro fue a su casa por primera vez. Trajo juguetes, libros y un rompecabezas de dinosaurios. Emiliano lo recibió como a cualquier otro niño de 2 años, tímido al principio, luego curioso. Al ver el rompecabezas, se le iluminaron los ojos. «¡Dinosaurios!», gritó. Alejandro se sentó en el suelo y empezó a armarlo con él. Valeria observaba desde lejos, de pie en la puerta de la cocina, con los ojos llenos de lágrimas. Verlos juntos era extraño y hermoso a la vez. Era como ver una escena que solo existía en sueños.
Para la tercera visita, Emiliano ya lo llamaba tío Ale. No sabía quién era, pero disfrutaba de su compañía. Los dos rieron juntos, comieron paletas de fresa, vieron dibujos animados y leyeron cuentos. Alejandro demostró una paciencia que Valeria jamás imaginó. Empezó a verlo de otra manera. Ya no era el hombre que la había abandonado con una carta. Era el hombre que intentó, incluso sin saber cómo, formar parte de la vida de su hijo. Y eso la conmovió. Pero fue un domingo cualquiera que todo cambió. Estaban en el Parque México, persiguiendo palomas, cuando Emiliano tropezó y cayó. Alejandro corrió a levantarlo e instintivamente le dijo: «No llores, hijo. Estoy aquí». Valeria se quedó paralizada. Emiliano también. El niño lo miró a los ojos y le preguntó: «¿Hijo? ¿Eres tu hijo?». El silencio era denso. Alejandro miró a Valeria, que se acercaba lentamente. Intentó corregirse, pero ya era demasiado tarde. Emiliano lo miró con esa cruel sinceridad de los niños. «¿Eres mi papá?». Valeria se arrodilló, cargó a su hijo y en voz baja dijo: «Sí, mi amor, es tu papi». El niño guardó silencio unos segundos. Luego miró a Alejandro y le preguntó: «¿Por qué no estabas conmigo antes?». A Alejandro casi se le para el corazón. Se agachó, lo miró a los ojos y respondió: «Porque no sabía que existías, pero ahora que lo sé, nunca más te dejaré». Emiliano pareció aceptar la respuesta. Se echó en su regazo y dijo: «Te quiero, papi». Valeria no pudo contener las lágrimas. Fue un momento sencillo, pero con un peso inmenso. La verdad, dicha allí en medio del parque, unió lo que el destino había separado. Alejandro no esperaba tanto perdón de un niño. Y Valeria no esperaba sentir tanto alivio y miedo a la vez. El secreto había sido revelado. Ahora el mundo lo sabía. Y eso lo cambió todo. En los días siguientes, los tres empezaron a verse más a menudo. Alejandro ayudaba con las tareas de la guardería, llevaba a Emiliano al médico y pagaba las cuentas de la casa sin decírselo. Valeria intentaba mantener la distancia emocional, pero ya no era tan fácil. Él era diferente, más presente, más ligero, más como un padre, y por mucho que quisiera proteger su corazón, no podía fingir que no pasaba nada. Pero con este acercamiento surgieron nuevos desafíos. Empezaron a surgir chismes en la empresa. Algunos compañeros de Valeria cuchicheaban en los pasillos. «¿Viste que tiene un hijo con el jefe?», preguntaban. «Apuesto a que por eso consiguió el trabajo». Las palabras dolieron. Valeria intentó ignorarlas, pero Alejandro se dio cuenta. La llamó para hablar y le dijo: «No dejaré que nadie hable así de ti. Si quieres, puedes irte de la empresa, te apoyaré». Pero Valeria respondió con firmeza: «No, me he ganado mi lugar aquí, no me voy por chismes». Y él lo respetaba. Una noche lluviosa, Alejandro llevó a Emiliano a su casa y se quedaron a cenar. Comieron fideos y tortillas calientes. Después, mientras Emiliano dormía, se sentaron juntos en la sala. Valeria, descalza, sostenía una taza de té. Alejandro se sentó a su lado, observándola. «Eres fuerte, ¿lo sabes?», dijo. «Tú también», respondió ella. «Por intentarlo». Extendió la mano y la tocó suavemente. Fue allí, en ese sutil toque, que Valeria se dio cuenta de que tal vez aún tenían una oportunidad. Los días siguientes fueron diferentes. Por primera vez en años, Valeria no despertó con el pecho pesado. Emiliano ahora sabía quién era su padre. Y más que eso, estaba feliz con su presencia. Alejandro, por su parte, parecía haber encontrado un nuevo sentido a la vida. Abandonó los eventos formales de la Grupo Hidalgo Textiles y empezó a pasar más tiempo fuera de la oficina. Dejó de salir con colegas influyentes y, poco a poco, cambió las cenas lujosas en Polanco
por tardes en el parque infantil de la Roma Sur. Una tarde, Valeria y Emiliano lo invitaron a un almuerzo sencillo en su casa. Arroz, pollo, frijoles yagua, de Jamaica. Alejandro, quien solía comer en restaurantes de 5 estrellas, elogió la sazón. «Este es el mejor arroz que he probado en años», dijo sonriendo. Valeria rió sorprendida. Poco a poco, ese hombre serio y reservado empezaba a mostrarse. Contaba chistes, reía a carcajadas, se ensuciaba con la comida junto con su hijo. Era un hombre diferente, y ella, contra toda lógica, se estaba enamorando de nuevo. Pero la vida real era implacable. Empezaron a correr rumores en la empresa. El ambiente se volvió más tenso. La gente cuestionaba la relación entre Alejandro y Valeria, insinuando favoritismo, interés propio e incluso chantaje. Él intentó protegerla, pero los chismes se extendieron como humo en un día seco. Valeria se debatía entre mantener su dignidad y proteger a su hijo. Una tarde, mientras bordaba el nombre de un bebé en el vestido, dijo: «Si esto daña mi reputación, prefiero irme». Alejandro le sujetó la mano con firmeza. «No, no dejaré que te derrumben. Ya te perdí una vez. No te volveré a perder». Tomó una decisión drástica. Se retiró temporalmente de la junta directiva de la empresa. Dejó que su hermano, Ernesto, se hiciera cargo del negocio mientras él se tomaba una licencia personal. La noticia conmocionó a la junta. Alejandro, el hombre más comprometido con los resultados, ahora quería cuidar de su hijo. Algunos lo llamaban débil, otros loco, pero a él no le importaba. Por primera vez hacía algo con todo el corazón, y eso incluía estar presente en cada etapa de la vida de Emiliano. Con más tiempo libre, Alejandro empezó a visitar la casa de Valeria con más frecuencia. Llevaba a Emiliano a la escuela, lo recogía, lo bañaba y le contaba cuentos. Y así, él y Valeria empezaron a redescubrirse. Una tarde lluviosa, se quedaron atrapados en casa sin electricidad. Encendieron velas, prepararon sándwiches fríos y jugaron dominó. Emiliano durmió en el sofá y se quedaron charlando. Alejandro habló de la culpa que cargaba, del dolor de perder a su exprometida, del miedo a volver a amar. Valeria le contó cómo era criar a un hijo sola, del dolor de ocultar la verdad, del cansancio que se escondía tras las sonrisas. Fue esa noche que la besó. No fue un beso de telenovela. Fue real, suave, con respeto, con miedo y con deseo a la vez. Ella dudó, pero no se apartó. Y en ese momento, ambos comprendieron que sus mundos no eran tan diferentes después de todo, que, a pesar de sus caminos opuestos, se habían reencontrado por una razón mayor. Emiliano era el vínculo, pero el amor estaba ahí. Seguía vivo. El sábado siguiente, Alejandro la invitó a cenar. Dejaron a Emiliano con su abuela y fueron a la restaurante Casa de Toño, donde compartieron un plato de pozole, rieron como adolescentes. Valeria llevaba un sencillo vestido rojo, con flores bordadas por ella misma. Alejandro no podía apartar la mirada de ella. Dijo: «Nunca imaginé que podría enamorarme de ti 2 veces». Ella respondió: «Yo tampoco lo imaginé, pero aquí estamos». Salieron del restaurante de la mano, como si el pasado hubiera sido perdonado, pero como en toda historia real, no todo fue perfecto. El hermano de Alejandro, Ernesto, empezó a presionarlo. Le dijo que la imagen de la empresa estaba en juego, que tenía que elegir entre el cuento de hadas y los negocios. Alejandro respondió con firmeza: «Mi familia no es un cuento de hadas, es real. Y si eso te molesta, entonces el problema no soy yo». Era la primera vez que chocaba con su hermano, y no sería la última. En casa, Valeria empezó a reorganizarlo todo. Guardó sus bordados, limpió el armario y donó ropa vieja.
Era como si el espacio también se estuviera preparando para algo nuevo. Alejandro, a su vez, empezó a buscar una casa más grande. Quería que Emiliano tuviera una habitación propia, y más que eso, quería reconstruir, esta vez sobre cimientos sólidos, una vida para los tres. La vida de Valeria y Alejandro finalmente se estabilizaba. Emiliano se adaptaba bien a la nueva rutina. Alejandro estaba cada vez más presente y la relación entre él y Valeria crecía de forma natural, lenta pero firme. Sin embargo, el mundo exterior no veía esta historia con los mismos ojos. Y, cuando los ojos del mundo se posan en la vida cotidiana, no siempre son de admiración. A veces son de veneno. Fue una mañana soleada cuando todo explotó. Valeria llegó a la tienda donde vendía la ropa de sus hijos y encontró su foto pegada en la puerta. Un montaje burdo con frases como «de la costura al lujo» y «de madre soltera a la esposa del jefe». Junto a la imagen, el logo de la empresa Hidalgo. Era evidente que alguien quería ensuciarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de humillación, sino de malicia. Ese mismo día, Alejandro recibió un mensaje anónimo con la misma imagen. Junto a él, una frase. «Eres el próximo en caer». Guardó silencio unos segundos. Respiró hondo y fue a la oficina de su hermano Ernesto. Dejó la hoja de papel sobre la mesa. «¿Tienes tu firma?» Ernesto lo negó, pero sus ojos la delataron. Alejandro no insistió. Simplemente dijo: «Puedes intentar manchar mi imagen, pero no la toques, porque entonces, Ernesto, me perderás de verdad». La noticia se difundió. Blogs locales de chismes, pequeños canales de denuncia en YouTube e incluso vecinos empezaron a comentar. Se inventó el embarazo. Enganchó al dueño de la empresa. Claro que el niño es igualito a él. La presión era sofocante. Valeria, que siempre había sido reservada, empezó a evitar salir de casa. Le temían las miradas, las preguntas, las sonrisas falsas. Y peor aún, Emiliano, incluso de pequeño, empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Una tarde, cuando iban a la plaza, un grupo de mujeres susurró tan fuerte que Valeria lo oyó. «Esa sí que es lista. Sabe dónde meter la aguja». Alejandro vio cómo su rostro cambiaba. Sin pensarlo dos veces, le tomó la mano, miró a las mujeres y dijo con voz firme: «Deberían estar avergonzadas. Esa mujer crió a un hijo sola, con dignidad. Y si amar a alguien está mal, entonces qué bueno que seamos culpables». Se quedaron en silencio. Y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Aún con su apoyo, empezó a replanteárselo todo. ¿Vale la pena? ¿Estoy exponiendo a mi hijo a algo malo? Alejandro intentó tranquilizarla, pero también sentía la presión. Y fue entonces cuando tomaron una decisión difícil. Dar una entrevista, no a una revista del corazón, sino a un canal local respetado que contara historias reales de superación. Valeria dudó, pero comprendió que si no contaba su versión, otros la contarían por ella. En el programa, Alejandro habló con el corazón. Conocí a Valeria por casualidad. Pasamos una noche juntos y terminamos. 2 años después, me enteré de que teníamos un hijo. Y desde entonces, solo quiero estar cerca de ellos. Valeria, con la mirada firme, añadió: «No soy una víctima ni una oportunista. Soy madre, una mujer que decidió seguir adelante con su vida incluso cuando solo le quedaba una carta como recuerdo». La entrevista se viralizó, pero, para su sorpresa, el efecto fue el contrario de lo esperado. Cientos de personas enviaron mensajes de apoyo. Mujeres que también habían criado a sus hijos solas. Hombres que se habían reencontrado con sus hijos años después. Personas comunes que vieron la verdad en sus historias. La efusión fue tan grande que la propia imagen pública de Hidalgo mejoró, no por su estrategia, sino por su sinceridad. Valeria volvió a sonreír. Alejandro regresó a la sala de juntas,
pero ahora con otra actitud. Menos vanidad, más humanidad. Y Emiliano empezó a caminar por la calle diciendo: «Mi papá se fue en la tele». Su inocencia le recordaba que la verdad, dicha con amor, tiene poder. No se calla, no se doblega, no se esconde. Sabían que siempre habría alguien con quien hablar, alguien, aunque dudaría de ellos. Pero ahora ya no necesitaban justificarse, se tenían el uno al otro, tenían a Emiliano, y estaban seguros de que, a pesar de las miradas del mundo, lo único que realmente importaba era lo que construían en su hogar, donde el amor no era noticia de primera plana, era la realidad. Después de la entrevista, todo parecía más tranquilo. Alejandro regresó a la empresa con una imagen más humana. Valeria volvió a su rutina de costura y a cuidar de Emiliano, ahora sin ocultar la cara ni agachar la cabeza. Las miradas en el vecindario cambiaron. Muchos comenzaron a respetarla. Otros simplemente guardaron silencio. Lo importante era que dentro de la casa reinaba la paz. Alejandro a veces dormía con Emiliano en su regazo. Valeria sonrió al verlos a ambos tumbados en el sofá, arrullados por algún dibujo animado de la tele. Pero la paz duró poco. El hermano de Alejandro, Ernesto, reapareció con un ultimátum. Exigió que Alejandro renunciara a la presidencia de una vez por todas, o que sacara a Valeria de la empresa y se distanciara de la imagen pública con ella. «Lo estás arruinando todo por una historia romántica», dijo con frialdad. Esta vez, Alejandro no se quedó callado. «Quizás el problema es que nunca tuviste una historia por la que valiera la pena luchar». Y salió de la habitación. Esa noche, Alejandro le contó todo a Valeria. «Quieren que elija o tú y Emiliano o el Imperio Hidalgo». Ella guardó silencio. No quería ser la causa de una guerra entre hermanos, pero tampoco iba a esconderse. «No quiero que renuncies a nada». Por mí», dijo. Alejandro respondió: «Pero todo lo que importa está aquí, en esta casa». Al día siguiente, Alejandro convocó a la junta directiva de la empresa. Presentó su renuncia, entregó sus documentos, agradeció a todos y anunció que dejaría el cargo para cuidar de su familia. Algunos lo aplaudieron, otros lo ignoraron, pero se fue con la frente en alto y con la mente tranquila. Al salir, Ernesto intentó decir algo, pero solo respondió: «Tú ocúpate de las ganancias, yo me encargo de lo que realmente importa». Sin trabajo, Alejandro cambió su vida. Vendió su departamento en Lomas de Chapultepec y alquiló una casa modesta cerca de Valeria. La idea era simple: estar más cerca de Emiliano y vivir con más comodidad. Ella empezó a impartir clases de emprendimiento en una escuela comunitaria. Valeria, a su vez, abrió una pequeña tienda de ropa infantil en Coyoacán con su apoyo económico. Juntos empezaron a construir algo real, algo propio. Meses después, un domingo claro, Alejandro llevó a Valeria y Emiliano a pasear por el Parque Nacional Desierto de los Leones. Se sentaron bajo un árbol. El niño corría entre las flores. Alejandro tomó la mano de Valeria y dijo: «Todo este tiempo pensé que el éxito era ser presidente de una empresa, pero el verdadero éxito es estar aquí, contigo y con él. Así que hoy tengo una pregunta». Del bolsillo de su chaqueta sacó una cajita, sencilla, de madera. Dentro, un anillo. Valeria se llevó la mano a la boca. Alejandro se arrodilló. Emiliano, curioso, corrió hacia ambos. «¿Qué pasa, mami?». Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro miró a su hijo, luego a ella, y dijo: «Quiero pasar mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo, Valeria?». Ella no respondió de inmediato. Solo miró a Emiliano, quien sonrió con todos sus dientes, y luego dijo: «Sí, 1000 veces sí». El parque aplaudió, literalmente. La gente de alrededor, que no conocía la historia, se conmovió con la escena.
El niño saltó al regazo de su padre, y allí, entre árboles y aplausos, se tomó la decisión final. No se trataba de dinero, fama ni orgullo. Se trataba de amor, de familia, de valentía. La boda estaba programada para un domingo por la tarde, en un sencillo jardín de Xochimilco. Nada ostentoso, pero lleno de significado. Amigos del barrio, compañeros de trabajo de la tienda de Valeria e incluso antiguos alumnos de Alejandro preparaban sorpresas. Emiliano sería el paje, con un traje azul marino que él mismo ayudó a elegir. La felicidad finalmente parecía completa. Pero el destino aún les tenía preparada una prueba inesperada. Una semana antes de la boda, Valeria recibió un mensaje anónimo en su celular. Era una foto de Alejandro, abrazando a una mujer rubia en un bar elegante. Junto a ella, un pie de foto. ¿Todavía confías tanto en él? Valeria se quedó paralizada. Reconoció el bar. Era el Mirador Reforma frecuentado por empresarios. Y la mujer no tenía ni idea de quién era. Pero la imagen era real. Y la duda me invadió con toda su fuerza. No dijo nada ese día, pero por la noche se quedó callada. Alejandro se dio cuenta. ¿Está todo bien?, preguntó. Valeria respondió. Solo estoy cansada. Pero por dentro, su cabeza daba vueltas. ¿Y si él había estado mintiendo todo este tiempo? ¿Y si aún tenía una vida aparte? No eran celos, era miedo. Miedo a que la estuvieran engañando otra vez. Al día siguiente decidió ir al bar de la foto en persona. Llegó cerca de la hora de la foto y habló discretamente con el camarero. ¿Esta mujer de la foto viene a menudo? El joven pensó un momento y respondió. Ah, sí, vino el otro día a una cena de negocios con Alejandro Hidalgo, pero creo que es su hermana, te lo juro. Valeria sintió un alivio inmediato, pero al mismo tiempo, dolor. ¿Por qué no se lo había dicho? Llegó a casa decidida. Llamó a Alejandro para hablar con ella. Le enseñó la foto. Él la miró, respiró hondo y dijo, «Esta es Rebeca, mi media hermana. Nunca he hablado de ella porque nuestra relación siempre ha sido distante, pero después de la entrevista de televisión me contactó». Valeria lo oyó todo. Él no había mentido, pero se le había olvidado decírselo. «Debiste habérmelo dicho», dijo con firmeza. Alejandro asintió. «Me equivoqué, pero no a propósito. Es solo que hay partes de mi pasado que todavía me duelen». Fue entonces cuando le abrió el corazón. Le contó sobre su padre ausente, sobre cómo Rebeca fue fruto de una infidelidad, cómo él creció como el hijo legítimo y ella, la hija oculta. Solo se conocieron de adultos. Su relación nunca había sido la de hermanos cercanos, pero ahora lo intentaban. Valeria comprendió, perdonó. Pero ese episodio le recordó que incluso las historias más hermosas tienen sus fallas. El matrimonio se mantuvo, pero ahora con una nueva capa de madurez. Sabían que no era un cuento de hadas, era la vida real, y eso requería diálogo, perdón, transparencia. Alejandro, para demostrar que no quería más secretos, presentó a Rebeca a Valeria un sábado por la tarde. Todos fueron juntos al bosque de Chapultepec. A Emiliano le cayó bien enseguida. ¿Eres mi tía?, preguntó. Ella rió. Sí, pequeña, soy tu tía Rebe. Y la tensión se disipó. Pero ese episodio también tuvo un efecto inesperado. Alejandro decidió buscar a otras personas de su pasado. Entre ellas, su madre biológica. No la había visto en más de 10 años, y sintió que era hora de comprender algunos viejos dolores. Valeria lo apoyó. Le dijo, «Cuanto más claro sea tu pasado, más brillante será nuestro futuro». Lesieux abrazó, y en ese abrazo le prometió, «Ningún fantasma nos asustará nunca más». Tras hablar de Rebeca y los fantasmas que aún rondaban su pasado,
Alejandro tomó una decisión firme. Quería reencontrar a su madre biológica. Valeria comprendió de inmediato que esta mudanza no era solo suya, sino de la nueva familia que estaban creando. Necesitaba comprender de dónde venía, saber con claridad quién era, y poder darle a su hijo un padre completo, sin temores, pendientes. Alejandro hizo algunas llamadas, revisó archivos viejos y fotos guardadas. Tras unos días de búsqueda, encontró una dirección en las afueras de Tlalpan. Pertenecía a una mujer llamada Leticia, quien creía que era su madre. Con el corazón latiendo con fuerza, fue allí. Era una casa sencilla con un porche lleno de macetas y cortinas de colores. Llamó a la puerta. Una mujer canosa le abrió. Abrió los ojos de par en par. Dejó caer una taza al suelo. Alejandro, él asintió, y ella rompió a llorar. Entraron, hablaron. Leticia le contó todo, que la obligaron a entregar a Alejandro a su padre, un político influyente en aquel entonces, que le prometieron que lo cuidarían, que lo veía de lejos en los eventos, pero que nunca podría tocarlo, que cada foto de revista que lo mostraba creciendo era a la vez motivo de orgullo y dolor. «Nunca te olvidé», dijo con voz temblorosa, «ni un solo día». Alejandro no pudo contener las lágrimas. Ya no era un ejecutivo, ni un hombre aplomado. Era solo un hijo, encontrando una parte perdida de sí mismo. Se quedaron allí durante horas. Leticia le mostró álbumes con recortes antiguos, notas guardadas, una manta azul con el nombre Alejandro bordado a mano. Era prueba de que nunca le había sido indiferente. Ese amor, incluso a la distancia, estaba presente. Al final de la tarde él le dijo, «¿Quieres conocer a mi hijo?». Leticia sonrió con lágrimas en los ojos, más que nada. El fin de semana siguiente, Alejandro llevó a Valeria y Emiliano a casa de su madre. La recepción fue sencilla pero conmovedora. Emiliano, como siempre, no tuvo reservas. Se subió al regazo de su abuela y le preguntó, «¿Eres la mamá de mi papá?». Ella respondió, «Sí, mi amor, y eres el regalo que he esperado toda mi vida». Valeria observó la escena con gran cariño. Sabía que este encuentro lo cambiaría todo. No solo traería paz a Alejandro, sino que llenaría algo invisible en el alma de su hijo. En los días siguientes, Alejandro empezó a visitar a Leticia con frecuencia. Llevaron plantas, renovaron el balcón e instalaron una hamaca nueva. Y en 1900, una de esas visitas, Leticia le dio una carpeta vieja. Dentro había documentos, cartas y un sobre desgastado. «Este documento lo escribió tu padre, poco antes de morir». Alejandro dudó, pero lo abrió. La carta era directa. Su padre le confesaba que Leticia nunca había sido cualquiera, como les decía a otros, que la amaba, pero le tenía miedo a la familia y a la política, y que lamentaba cada noche que dormía fingiendo que Alejandro era solo un heredero más. «Fuiste mi mayor error y mi mayor orgullo», decía la última frase. Alejandro guardó silencio unos minutos, luego levantó la vista y dijo, «Ahora lo entiendo, ahora puedo seguir adelante». La carta, aunque dura, liberó una vieja carga. Porque a veces no importa lo que hicieron los demás, es lo que llevamos de ello, y ya no quería transmitir eso. Esa noche, Alejandro y Valeria conversaron mirando al techo. Emiliano durmió entre ellos. «Te ves diferente», dijo ella. «Más ligero». Él sonrió. «Es que ahora sé de dónde vengo y por fin puedo mirar hacia adelante». Ella le tocó la cara y dijo, «Entonces, vámonos, porque lo que tenemos que construir va a ser hermoso». Valeria estaba en la tienda, terminando un mono de bebé recién nacido, cuando dejaron un sobre sin remitente debajo de la puerta. Le pareció extraño. Lo abrió con cuidado.
Dentro había una invitación impresa en papel fino, con bordes dorados. Era para una gala benéfica, patrocinada por Fundación Hidalgo para la Infancia, una de las organizaciones creadas por el expadre de Alejandro. Pero el detalle que nos llamó la atención fue el nombre de los anfitriones, Ernesto Hidalgo y Rebeca Estrada. Sí, la hermana y el hermano de Alejandro, ahora públicamente juntos al frente del imperio familiar. Ese mismo día, Alejandro recibió la misma invitación. Estuvo a punto de rechazarla, pero Valeria lo detuvo. Deberías ir. Por ti, por Emiliano. Alejandro dudó. Estaba enojado con su hermano, aún desconfiaba de su hermana, y sentía que ese ambiente ya no era suyo. Pero lo pensó un rato y decidió, iría, no por orgullo, sino para demostrar que ahora era un hombre diferente, y que su nueva familia no necesitaba esconderse. La noche del evento, Alejandro vestía un traje gris oscuro. Valeria lucía deslumbrante, con un vestido verde musgo con bordados que ella misma diseñó. Emiliano, con tirantes y pajarita, sonreía radiante. Llegaron juntos, y en cuanto entraron al lujoso salón de un hotel en Polanco, todas las miradas se posaron en ellos. La élite de la ciudad estaba allí, y por primera vez vieron a Alejandro acompañado de alguien que no pertenecía a ese mundo. Pero eso era precisamente lo que les incomodaba. Ella pertenecía a su mundo, no al de ellos. El evento continuó con discursos fríos, brindis forzados y sonrisas fingidas, hasta que llegó el momento de que Ernesto subiera al escenario. Agradeció a todos, habló del legado familiar, y luego, inesperadamente, llamó a Alejandro, mi hermano mayor, a quien muchos aquí solo conocen como el expresidente de Hidalgo, pero que ahora es padre, maestro y un ejemplo de cambio. Alejandro se acercó lenta y silenciosamente. Tomó el micrófono, respiró hondo y dijo, gracias. No vine aquí a dar un discurso, pero quiero usar este micrófono para decir una cosa. No importa cuántos ceros tenga tu apellido. Lo que importa es quién eres fuera de este escenario. Y si me distancié de todo esto, fue para descubrir esto. El público aplaudió cortésmente, pero un grupo sentado a la izquierda aplaudió. Eran empleados veteranos de la fundación. Alejandro los reconoció, y en ese momento Rebeca subió al escenario, tomó el micrófono y dijo, «Y yo quiero disculparme por tardar tanto en contactar a mi hermano». La sala quedó en silencio. Alejandro se quedó desconcertado. Continuó, «No crecimos juntos. Tuvimos vidas diferentes, pero eso no es excusa. Estaba enojada, pero entendí que la única manera de sanar este legado roto es juntos». Alejandro la miró a los ojos. Vio sinceridad, vio dolor, vio a una mujer que también intentaba escapar de la sombra de un padre autoritario. Extendió la mano, y por primera vez se la estrecharon con firmeza. Rebeca hizo algo aún más inesperado. Llamó a Valeria al escenario. Dijo, la mujer más valiente que he conocido, que crió a un hijo sola, que amó sin pedir nada, y que hoy representa lo que nuestra fundación realmente debe defender. Valeria, avergonzada, subió, tomó el micrófono y dijo, no tengo un apellido importante, solo tengo mis manos, y con ellas construí todo lo que soy. Si esto puede inspirar a alguien aquí, valió la pena. Después del evento, Valeria se acercó a Rebeca, le dio las gracias, aún con recelo. Rebeca respondió, quiero mostrarte algo. La llevaron a una habitación privada. Allí, una maqueta de un proyecto social. Casa Textil Valeria, un espacio para enseñar costura a mujeres de bajos recursos. Con el apoyo de la fundación, Rebeca dijo, el nombre es un homenaje y la gestión es tuya si quieres. Valeria lloró. Por primera vez sintió que su historia dejaría algo mejor para otras mujeres.
Alejandro, afuera, sostenía a Emiliano en brazos. El niño dormía, pero su corazón estaba despierto como nunca. No esperaba reencuentros, ni perdón. Pero esa noche fue más que eso. Fue una rendición, una mano extendida donde antes solo había paredes. Unas semanas después del evento de la fundación, Valeria recibió una carta en la tienda. Era del director de la escuela donde estudiaba Emiliano. Invitaban a los padres a una presentación especial de los estudiantes sobre las personas que más quieren en el mundo. Valeria sonrió. Emiliano estaba emocionado por el evento y repetía todos los días: «Tengo una sorpresa, mamá». El día señalado, Alejandro recogió a Valeria en la tienda y fueron juntos. El auditorio era pequeño, con sillas de plástico y carteles coloridos. En las paredes, madres, padres y abuelos se agolpaban ansiosos. Cuando entró el grupo de niños, Emiliano llevaba una capa azul de tela no tejida con estrellas plateadas pegadas a mano. En medio de la presentación, se acercó al micrófono y dijo: «Quiero a mi mamá, porque me enseña a soñar. Y quiero a mi papá, porque aunque llegó más tarde, nunca se fue». El auditorio se quedó en silencio. Algunas madres lloraron. Alejandro también. Al salir de la escuela, empezó a llover ligeramente. Alejandro cubrió a Emiliano con su abrigo y los tres caminaron rápidamente hacia el estacionamiento. Pero al llegar al auto, Valeria se detuvo. «Quedémonos aquí un rato», dijo. Alejandro sonrió. «¿Bajo la lluvia?». Ella respondió: «Sí, siempre me ha gustado la lluvia. Cuando era pequeña y todo salía mal, me escondía bajo ella. Era como si el mundo estuviera limpio». La miró a los ojos y comprendió. Sin decir nada, Alejandro le tomó la mano. La lluvia arreció. Valeria rió, con el pelo pegado a la cara y los ojos brillantes. Emiliano jugaba en los charcos, sin comprender que presenciaba algo mágico. Alejandro se acercó y sacó una cajita del bolsillo. Valeria abrió mucho los ojos. «¿Otro anillo?», bromeó. Él respondió: «No, ahora una promesa». Abrió la caja. Dentro, una llave. Una casa, para nosotros, para empezar de verdad, con espacio para tus bordados, para sus juguetes y para nuestros silencios. Valeria no respondió, simplemente lo abrazó y le dijo al oído: «Esta es la lluvia más grande de mi vida, y quiero mojarme contigo para siempre». La escena era sencilla, pero lo tenía todo. Un hombre reconstruido, una mujer que no se dio por vencida y un niño que les enseñó a ambos lo que era el verdadero amor. Esa noche, los tres fueron a ver la casa. Estaba en Coyoacán. Tenía un portón verde, flores en la entrada y un pequeño jardín con un árbol al fondo. Alejandro le entregó la llave a Emiliano. «Es tuya, hijo». El niño abrió la puerta. Y comenzó la nueva vida, sin público, sin aplausos, pero con la verdad. Era un domingo tranquilo. El cielo en la Ciudad de México estaba despejado y el aire fresco. Alejandro y Valeria se despertaron temprano, incluso sin despertador. Emiliano, como siempre, saltó a la cama y pidió panqueques. Era un día cualquiera, pero al mismo tiempo había algo en el aire, algo diferente, como si la vida misma les estuviera preparando una sorpresa. Después del desayuno, Alejandro los invitó a dar un paseo. «Hagamos algo que nunca hayamos hecho. No juntos», dijo. Valeria preguntó qué tan lejos estaba. «No lejos, pero es especial». Subieron al auto y se dirigieron a Teotihuacán, donde se encontraban las antiguas pirámides. Al llegar, Valeria se sorprendió. «Hace años que no vengo». Emiliano gritó: «¡Subamos!». Alejandro rió. «Sí, lo haremos, campeón». Subieron lentamente. Alejandro cargó a Emiliano en su regazo durante unos tramos. Al llegar a la cima de la pirámide del Sol, se sentaron en el suelo. La vista era increíble. El horizonte parecía infinito.
El silencio allí era diferente, era pleno. Alejandro los miró y dijo: ¿Recuerdan la primera noche que nos vimos en Roma Norte? Valeria sonrió. ¿Cómo podríamos olvidarlo? Continuó: la vida nos llevó por caminos que jamás imaginamos, pero hoy, aquí, todo tiene sentido. De su bolsillo sacó un sobre. Se lo entregó a Valeria. Ella lo abrió lentamente. Era una carta, con la misma letra que la que él le había dejado años atrás, pero ahora con nuevas palabras. Valeria, esa noche huí. Huí de mí mismo, de ti, de lo que no sabía sentir. Hoy me quedo. Me quedo en cada sonrisa de Emiliano, en cada silencio tuyo, en cada pieza de lo que estamos construyendo. Gracias por no rendirte, por criar a nuestro hijo con tanto amor, por darme otra oportunidad. Valeria la leyó en silencio, y luego llorando, lo abrazó fuerte. Te amo, dijo. Por primera vez con total certeza. Emiliano lo miró sin comprender del todo, pero también sonrió. «¿Papá? ¿Mami? ¿Qué pasa?», respondió Alejandro. «Solo estamos recordando lo bien que se está juntos, hijo». Y allí, en lo alto de la pirámide, los tres se abrazaron. El viento soplaba suavemente. El tiempo pareció detenerse. Fue como si el universo entero reconociera que allí había algo especial. Algo que no siempre empieza bien, pero que puede terminar de la forma más hermosa posible. Al llegar a casa, Alejandro acostó a Emiliano. Valeria preparó té. Se sentaron en el porche en silencio. La luna iluminaba el jardín. Ella le tomó la mano y le dijo: «Pensé que nunca entendería por qué pasó esa noche. Ahora lo sé. Fue para llegar hasta aquí». Él respondió: «¿Y si hubiera vuelto al día siguiente?». Ella sonrió. Quizás nada de esto habría pasado. Quizás tenía que ser así, porque a veces el tiempo no se equivoca. Solo espera el momento oportuno. Y ese día todo cobró sentido.